Bueno, entonces vamos a entrar en materia. La última clase que nosotros tuvimos fue sobre Jesús. El pastor nos estaba hablando de alguna de las herejías que se estaban presentando en aquella época y que es importante que nosotros entendamos cuáles son las cosas que están afectando a nuestra creencia. Siempre lo hemos dicho que no se trata de creer por creer, es saber por qué creemos lo que estamos creyendo. Y entonces, hoy entramos a un tema donde hablamos sobre la obra de Jesús. Es interesante porque en este momento tú y yo estamos como siendo detectives, donde miramos a una persona, en este caso estamos viendo a Jesús, miramos sus acciones, miramos lo que Él dice y de acuerdo a todo eso armamos un perfil y miramos qué es lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra y importante saber qué pensaba Jesús de sí mismo. Si nosotros nos preguntamos ¿qué pensamos cada uno de nosotros mismos? Podemos decir muchas cosas. Podemos decir, en este momento soy un esposo, también soy un hijo, también soy un hijo de Dios, tengo la oportunidad de ser pastor, estoy trabajando. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, creo que cada uno de ustedes tendría una idea de quién es cada uno de ustedes, ¿no? Con cada uno de los roles. Pues desafortunadamente no tenemos esa oportunidad con Jesús en este momento, obviamente. Jesús ya cumplió su misión aquí en la tierra, pero tenemos la evidencia de todo lo que Él hizo, todo lo que caminó, todo lo que dijo. Y de acuerdo a eso podemos darnos una idea de lo que Jesús pensaba de sí mismo. Entonces vamos a ver algunas cosas rápidamente sobre lo que Jesús pensaba de sí mismo mientras estuvo en la tierra. ¿Les parece? La primera cosa que Jesús pensaba, que la declaró a todo el mundo. Juan capítulo 14, el verso 9 al 10. Lo primero que Jesús pensaba de sí mismo y lo declaró. Juan capítulo 14, el verso 9 al verso 10. Es una historia interesante donde dice, Jesús les dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Felipe en este momento? Felipe le estaba diciendo a Jesús, muéstranos al Padre. Esta es la gran cosa que todo el mundo estaba esperando, la trayectoria de poder finalmente ver al Padre. Y Jesús declara diciendo, si tú me ves a mí, has visto a mi Padre. ¿Qué creen que Jesús entonces pensaba? ¿Que Jesús era qué? Igual que el Padre, es lo más probable, ¿no es cierto? Eso es lo que Jesús le dice. Entonces, podemos ver que durante todo el ministerio, Jesús siempre declaró eso. Ahora, me parece importante porque muchas personas siempre te van a decir a ti, es que Jesús nunca dijo que era Dios. Porque textualmente Él nunca dijo, yo soy Dios. Y entonces dicen las personas que quieren atacar esta creencia, esta doctrina, dicen, no, a Jesús no lo crucificaron por eso. A Jesús lo crucificaron fue porque Él quería convertirse en un líder político e iba a ir en contra del Imperio Romano. Esos fueron los cargos que le imputaron para que Roma lo crucificara. Pero los judíos sabían exactamente la razón por la cual lo querían crucificar o lo querían matar. Porque este hombre estaba declarando ser igual a Dios. Segunda cosa, Jesús declaró que Él era el dador de la vida. Juan capítulo 5, verso 21. Juan capítulo 5, verso 21. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Otra atribución que Él está diciendo, si el Padre da vida, yo también doy vida. Tercera cosa, y voy a ir dando las citas, Juan capítulo 5, verso 22, ahí también
Jesús declaró que Él era el juez de los hombres. Dice, pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Entonces me parece interesante porque muchos dicen es que Jesús nunca juzgó a nadie. Jesús no vino aquí a la tierra a juzgar, Jesús vino a amar. Y en cierta medida Dios vino a amar, pero a través del amor vino juicio. Porque por eso Él hablaba como hablaba hacia los fariseos, hacia las personas que estaban en el poder. Por eso Él hablaba de esa manera, porque Él era el que juzgaba. Dice también que Jesús declara que Él es el que da y determina el destino del hombre. ¿En dónde lo vemos? Ahí mismo en Juan capítulo 5, el verso 24. Dice así, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús está diciendo, el que me escucha a mí, el que obedece mis palabras, esa persona tiene vida eterna. Conceptos que eran completamente puestos solo para Dios. Quinta cosa que Jesús pensaba de sí mismo. Él declaró tener vida en sí mismo. Ahí mismo en Juan capítulo 5, ahora el verso 26. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Me parece que Jesús no puede ser más claro, ¿verdad? Él está diciendo todas las cosas que Él pensaba de sí mismo. Rápidamente también Él declaró, yo soy la puerta. ¿En dónde lo declaró? Juan capítulo 10, verso 9. También declaró ser el camino y la verdad en Juan 14, 6. Declaró ser el pan de vida. Juan 6:35. Declaró ser la vid verdadera. Son todas las cosas que Jesús hizo en su ministerio. Por eso es que ahora la idea es que tú y yo entendamos cuál era la molestia, entre comillas, que tenía el pueblo judío, que tenían los rabinos, que tenían las personas que profesaban ser seguidores de Dios. Ellos tenían muy cuadriculada la idea de lo que Dios era y lo que el Mesías venía a hacer. Recordemos que esto no viene de la noche a la mañana. La promesa es que Dios iba a levantar y que cuando Él viniera, los enemigos de Dios iban a quedar ¿dónde? Debajo de los pies. Que todos los reinos de todas las partes de la tierra iban a ser derrotados por el verdadero reino. ¿Que era el de quién? El de Jesús. Y cuando ven a Jesús, de la manera en que Él se presenta, hay un choque y dicen, este no es el que estamos esperando. Otra cosa que a los fariseos, a todos los saduceos, a las personas de eminencia, a todos los rabinos de aquella época les molestaba, es que Jesús se refiriera a sí mismo como hijo de hombre. Y muchas personas dicen, pues obviamente es hijo de hombre, todos nosotros aquí somos hijos de hombre, pero nosotros tenemos que entender qué es lo que Jesús estaba diciendo cuando se decía a sí mismo, yo soy el Hijo del Hombre. Cuando Él dice yo soy el Hijo del Hombre, Él está haciendo claro algo que era de común conocimiento para todo el mundo. El libro de Daniel tiene muchas profecías que hablan acerca del fin de los tiempos y muestra cómo Dios va a regresar a la tierra y cómo va a pasar muchas cosas que van a pasar que se reflejan en el Apocalipsis y la semana 70 que todo el mundo habla, que después nosotros vamos a hablar sobre todas estas cosas. En esa profecía, en ese momento, dice que Daniel recibió una visión. Mientras él estaba orando, dice que él vio a el anciano de días, o sea, a Dios en su trono, en su gloria, y dicen que vio a uno con semejanza de hombre que se pudo acercar ¿a quién? A Dios. Y dice que esa persona que se acercó a Dios con semejanza de hombre
Le fue dado el poder, el honor, la gloria y todos los pueblos le rendían adoración. Así que cuando Jesús decía el Hijo del Hombre esto, todo el mundo pensaba inmediatamente ¿en qué? En Daniel. Cuando Jesús decía yo soy el Hijo del Hombre, todo el mundo estaba diciendo, él se está atribuyendo lo que Daniel estaba diciendo. Entonces era algo que era bastante difícil de entender para todas las personas. Hasta este momento, ¿alguna pregunta? Yo pensé que decía que era hijo de hombre porque como era hijo de José y María, ellos eran hombres normales. Pensé que era por eso que decía. Exacto. Y podríamos decir que a primera instancia sí. Podríamos decir que a primera instancia él podría decir soy hijo de hombre porque soy hijo de María. Pero por debajo de eso había una connotación profética y era por el libro de Daniel. El hijo del hombre se ve claramente a mí. Es más, ¿por qué no vamos a Daniel para que nosotros veamos esa connotación? Daniel capítulo 7 y vamos a leer el verso 13 y el verso 14 para que entendamos un poquitico lo que Daniel estaba diciendo y lo que Daniel capítulo 7, el verso 13 y el verso 14. Esta es una visión que tiene Daniel. Dice, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de ¿qué? Ahí está la frase. Daniel está en un momento teniendo una visión y dice que él ve a alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años. ¿Quién es el anciano entrado en años? La Biblia siempre ha declarado que Dios, cuando lo manifestamos, cuando queremos otorgarle ideas que sean fáciles de entender para nosotros, siempre le colocan a él como el anciano de días. Es porque sí, su sabiduría, su preeminencia, siempre lo colocan de esa manera. Entonces, dice Daniel que él está viendo a alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano, entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él. ¿Y qué pasa después? Dice que le dieron poder, honor y honra, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. ¿A quién? Tanto al anciano de días como al Hijo del Hombre. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Eso es lo que termina diciendo. Eso es lo que tenían en la mente ¿quiénes? Los judíos. Cuando decía entonces, el Hijo del Hombre no vino aquí para ser servido, vino para servir. Las personas pensaban inmediatamente ¿en quién? En este Hijo de Hombre. Por eso es que decían, explícate, ¿eres tú Dios? Y Jesús siempre como que miraba esa pregunta y como que no quería decirla entre comillas, directamente que sí, pero como lo veíamos anteriormente, Jesús siempre declaró atributos que pertenecían exclusivamente ¿a quién? A Dios. Entonces, podemos decir que Jesús pensaba de sí mismo que era Dios o no. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién puede darme un ejemplo de cómo Jesús le dijo al mundo que él era Dios? De todo lo que hemos dicho. Todos los versículos que yo comenté. Ese es uno, perfecto. La próxima vez que alguien te pregunte y te diga, ¿y por qué Jesús es Dios? Tú le puedes decir, porque Él dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Después en otro versículo le dijo entonces a Felipe, el que me ha visto a mí, ¿puedes tú decir eso? Si tú me has visto a mí, has visto a Dios. ¡Ja! Como complicado. Ni podemos decir lo que dice Pablo, ¿no? O sea, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Quisiese poder decir todo eso, pero no me imiten a mí porque no se puede en todas las ocasiones. Ahora,
con ese preámbulo, sabemos que Dios en la persona de Jesús tenía concepción de lo que Él venía a hacer en la tierra. Él venía a hacer algo. Mi pregunta para ti en esta noche es, ¿qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario exactamente? Entender el misterio de la cruz es algo que vamos a tener toda una eternidad para poderle preguntar a Dios, porque literalmente es un misterio. La iglesia, los padres de la iglesia han dedicado la vida entera a tratar de entender esto, a darle sentido a lo que pasó. Y hoy tú y yo como que nos metieron en todo esto y muchas veces nosotros no entendemos de dónde viene todo lo que pasó en la cruz. ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Alguna vez no les han preguntado a ustedes o no les han dicho, si Dios es tan bueno, ¿por qué simplemente no nos perdonaba en vez de matar a Jesús? Exacto. Muchas personas hacen esas preguntas. Muchas personas dicen, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué no sencillamente decía, ya, perdonado? Y ¡puf! Se desapareció todas estas cosas. ¿Por qué tiene que encarnarse la segunda persona de la Trinidad para venir a morir en la cruz? Ese es el misterio que nosotros tenemos que empezar a desentrañar, empezarnos a meter, empezarnos a indagar. Y todo esto tiene una carga súper fuerte, históricamente hablando. Jesús llegó en el momento preciso y Él dice que Él vino a cumplir todo lo que decía que la ley. Él dice, yo no vine a abolirla, yo no vine a quitarla, yo vine a cumplirla, porque Él es el único que realmente la puede cumplir. Ahora, la palabra de Dios siempre nos dice que lo que pasó en la cruz es algo glorioso, es algo que tiene muchísima relevancia para nosotros. Y hoy yo quiero que veamos dos cosas que están ahí como subtemas de lo que pasó en la cruz, que a nosotros nos sirven, que Dios mismo lo declara y que a muchas de nosotros nos pasa por alto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez lo que es la palabra propiciación? ¿Han escuchado alguna vez lo que es la palabra expiación? ¿Han escuchado lo que es la palabra redención? ¿Han escuchado alguna de esas cosas que dice ahí la Biblia y que uno muchas veces como que las pasa por alto? Porque Cristo murió por mí, pero yo no entiendo por qué murió por mí y todo el cuento. La palabra propiciación, para que nosotros sepamos, lleva la idea de básicamente aplacar o satisfacer concretamente la ira. Ahora ustedes se preguntarán, ¿la ira de quién? ¿O no se preguntan la ira de quién? Exacto. A muchos hijos de Dios les cuesta mucho pensar en la ira de Dios. Nos hemos involucrado tanto en Dios es amor, Dios es amor, Dios es favor, Dios es y se olvidan de la ira de Dios. La palabra del Señor es claro. No sé si ustedes me pueden ayudar a terminar este versículo. Porque la paga del pecado es... ¿La paga de quién? Del pecado. ¿Cuántas veces nosotros en este día hemos pecado? Y entonces, ¿cómo deberíamos pagar por ese pecado? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hace el pecado? ¿Por qué tiene que pagar? ¿Por qué tiene que ser pagado con la muerte? Resulta que Dios, como un ser supremo, como un ser todopoderoso, como un ser único en su clase, Él puso las reglas del juego. Y Él dijo, todos los que quieran vivir de esta manera y tener estos beneficios tienen que vivir ¿de qué? De esta manera.
Y si tú no vives de esta manera, pues no puedes, ¿qué? Jugar. Así de sencillo. Como cuando yo era pequeño, iba en algunas ocasiones al parque y yo era el dueño del balón de fútbol. Y entonces decía, yo juego, es mis reglas, usted juega, usted juega, usted juega y usted no juega. Y cuando no era mi balón, entonces tenía que ir a hacer caritas allá para que me escogieran y déjeme jugar. Y me decían, usted juega, pero usted es el arquero, el portero. No sé si a alguien le pasó algo por el estilo. Y a uno, si quería jugar, ¿qué le tocaba hacer? Decir lo que ellos dijeran, porque ellos son los dueños de la situación. Pero por debajo de eso, obviamente, pues hay muchos aspectos morales que después los vamos a poder analizar, vamos a mirar el sentido del propósito. O sea, Dios no es un ser que dicen tienen que jugar de esta manera porque sí, porque a mí se me dio el deseo de hacerlo. No, Dios lo hace porque tiene un propósito y una manera en que Él sabe que la vida funciona mejor si se funciona de la manera que Él la diseñó. Pero el hombre siempre ha ido, ¿qué? En contra con eso, en contra con eso. Entonces, cuando nuestros amigos allá en el Edén decidieron desafiar a Dios, ¿qué pasó en nosotros? O sea, ¿qué pasó en la raza humana? Miremos lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 10. Vamos a leer del verso 10 al verso 11. Romanos capítulo 5, qué pena. Romanos capítulo 5, desde el verso 10 hasta el 11, exacto. Sí. Dice así, porque si cuando éramos enemigos de Dios, ¿cuándo qué? Ok, miren cómo dice ahí. ¿En qué tiempo está esa frase? En pasado. ¿Y qué era lo que nosotros éramos antes? Imagínense, cuando nosotros recibimos nuestra naturaleza y nacemos siendo ¿qué? A nadie y es más, muchos tememos decir eso. Todo aquel que nace siendo un ¿qué? Enemigo de Dios. Pero ese niño se ve hermoso, ese niño es divino, ese niño es enemigo de Dios. Es lo que dice la Escritura. Dice que cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte ¿de qué? De su Hijo. Mucho más ahora que estamos. ¿En qué tiempo está esa frase? Está en el presente. Ahora que estamos reconciliados. ¿Qué dice ahí? Seremos salvados por su vida. Me parece interesante porque aquí hay un juego a los que les gusta estudiar las estructuras gramaticales. La persona es increíble porque arranca con una estructura gramatical del pasado, un estado pasado versus a un estado presente con una consecuencia ¿qué? Futura. Entonces aquí estamos aprendiendo hasta español, miren eso, qué chévere. Dice, seremos salvados por su vida. Y mi pregunta teológica va mucho más por allá porque si estamos leyendo Romanos, quiere decir que Romanos está después de que Jesús ya había muerto y que ya había pasado todas las cosas. Entonces, ¿a qué es lo que se está refiriendo él? Y no solo esto, verso 11, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la ¿qué? La reconciliación. ¿De dónde viene toda esta cosa que se empieza a poner un poco enredada, pero vamos a tratar de darle un poquito de sentido? La propiciación es literalmente el acto que Dios hace, que Jesús hace para quitar la ira y el castigo que yo y que tú merecemos. ¿En dónde lo vemos esto? Acompáñenme a una historia. Dime. Cuando tú iniciaste, dijiste que aplacar, Sí. satisfacer
Sí. Eso es como, se ve como una definición. Sí, es una definición porque la propiciación es aplacar la ira de Dios. El derecho legal de que Dios tenga ira contra el pecador. Y es un poco fuerte porque pues obviamente nosotros catalogamos los pecados. Si yo miento, no es tan malo, ¿no es cierto? Como si yo matara. Pero ¿qué pasa si yo miento frente a un juez? La consecuencia es diferente, ¿no es cierto? Pero a nosotros como cristianos nos gusta catalogar los pecados. Entonces este pecado no es tan malo, este pecado puede pasar así, este pecado puede pasar acá. Pero a Dios le enoja el pecado. Por eso dice que el pecado merece ¿qué? Muerte. Y la propiciación es el acto de que esa ira se vaya. Y entonces, ¿dónde lo podemos ver de esta manera? Acompáñenme por favor a Éxodo. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer toda una historia para que nosotros más o menos entendamos lo que empieza a ser la propiciación. Éxodo capítulo 12, desde el verso 1, es una historia. Todos recordamos que en algún momento la familia de José vende a José, José llega como esclavo a Egipto, después toda la familia llega a Egipto, la familia empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y se convierten en una nación esclava. Y entonces ellos empiezan a pedirle ayuda a Dios. Y le empiezan a decir, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás esto? ¿Dónde está lo otro? Y entonces dice que Dios se acuerda del pueblo y entonces llama a Moisés y le dice, yo te voy a enviar. Y entonces lo envía a Egipto. Y entonces todos conocemos las historias. Dios envía ¿cuántas plagas? 10 plagas. 10 plagas. Unas plagas afectan a todo el mundo. Unas plagas afectan solo a los egipcios y llega la última plaga, la que Dios dice, miren, esta es la señal para que los egipcios realmente reconozcan que, es más, los van a sacar a ustedes, les van a decir, sálganse ya, váyanse ya, por lo que aquí está pasando. Y miren lo que arranca diciendo entonces Éxodo capítulo 12, verso 1 y 13. Arranco con el verso 1. Dice, el Señor habló con Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de las personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. Verso 5, el animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto. Y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Verso 7. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche, asado la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. Verso 9. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Debe comerse el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Verso 12. Todo esto es porque, aquí nos están explicando para qué. Esta noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio.
tanto de sus hombres como de sus animales. Y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá ¿de qué? De señal. Pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. A mí me parece increíble este momento, porque después de todo lo que llegó a pasar, Dios ejecuta un veredicto y dice: hoy voy a pasar por la tierra y voy a matar a todo ¿qué? Primogénito. O sea, el veredicto fue ¿qué? Lanzado. Ya no hay vuelta para atrás. ¿Cuál era la diferencia entre los que se salvaban y los que morían? La diferencia no era que yo era israelita o que tú eras judío o que tú eras egipcio. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era la sangre del cordero. Porque decía ahí que cuando él pasara por toda la tierra de Egipto, ¿él qué iba a ver? La sangre del cordero en la puerta de los dindeles y en los dos postes. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Él iba a pasar de largo. Literalmente, la ira de Dios en la sentencia que él había dado contra Egipto iba a ser aplacada y nos iban a cambiar de posición solo por la sangre ¿de quién? Del cordero. Ahora, con eso en mente, con saber que lo que hacía la diferencia no es que yo había nacido en una casa judía, me había criado con una casa judía, mis papás eran judíos, mis papás me hablaron de Jehová, mis papás me hablaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que hizo la diferencia es que ese día yo estaba acá y mi papá hizo todo el sacrificio y puso la sangre del cordero. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Y eso fue lo que hizo que los egipcios dijeran: sálganse, váyanse de acá. Con eso en mente quiero que ahora saltemos a Lucas. Lucas capítulo 22. Porque teniendo en mente que Jesús obviamente era consciente de que Él era Dios, era consciente de que Él tenía un propósito y una misión, y la primera parte de esa misión era ser la propiciación nuestra, o sea, hacer que la ira de Dios, que es justa, no caiga en nosotros. Jesús, podríamos decir, orquestó todo esto para que cayera en esa misma fiesta. El pueblo judío tiene 7 fiestas que son muy famosas. Algunas de esas las vamos a analizar ahorita y otras las vamos a analizar después, porque todo tiene una simbología. Pero la fiesta de la Pascua fue la fiesta en la cual pasó todo lo de la muerte de Jesús, donde estamos en este momento, en esta historia, aquí en Lucas 22, era el día donde se celebraba ¿qué? Lo que había pasado en Egipto, cuando Dios le dijo a Moisés: dile a todo el pueblo que sacrifiquen a un cordero perfecto, sin ninguna mancha, y pongan su sangre, y ese día ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, y ese día yo voy a estar con ustedes, y ese día mi ira no va a caer sobre ustedes. Ese mismo día fue el día que Jesús escogió. ¿Para qué? Para hacer esto. Ahora sí, leámoslo. Lucas capítulo 22 desde el verso 19. Dice así la palabra del Señor. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dijo al tiempo que decía: este es mi cuerpo que por ustedes ¿qué? Es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Ahora miren, verso 20.
De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. En Egipto, ¿qué sangre fue la que se derramó? ¿Y qué hizo esa sangre? Quitó la ira de Dios para que no muriera ningún ¿qué? Judío. ¿Y qué es lo que iba a hacer ahora la sangre de este nuevo pacto? ¿Qué creen que iba a hacer? Lo mismo, pero con un alcance mucho mayor. Porque en este momento, todo el mundo que se acerque a Jesús recibe el beneficio de que la ira que estaba en contra del pecador es que levantada. Esto es algo que me parece increíble, porque los juicios de Dios afectan a todo el mundo. La diferencia es en dónde tú estás en esa ira de Dios. Es como estar en la cancha con la camisa de equipo diferente. Así que cuando nosotros vamos por la calle, desafortunadamente, nosotros vemos que todas las personas que caminan sin Jesús y sin Dios cargan encima ¿qué? La ira de Dios. La ira de Dios es lo que estas personas están esperando. Por eso dice que en aquel día llegará solo el ¿qué? El lloro y el crujir de dientes por la ira de Dios contra el pecado. Entonces, ahora nosotros, en Cristo Jesús, Él es nuestra propiciación. Y entonces ahora entendemos un poco más ese verso que leíamos al principio de Romanos 5, verso 10, que dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. ¿Con quién fuimos reconciliados? Con Dios. Con Dios nos reconciliamos cuando Jesús fue nuestra propiciación. Nos quitó la ira de Dios y ahora nos puso en un nuevo bando y nos dice: ahora son pueblo de Dios. De la misma manera que lo hizo con el pueblo judío cuando lo sacó de Egipto. Lo sacó de Egipto y entonces después, cuando ustedes, que son buenos estudiosos de la palabra, arrancan a leer todo el Éxodo, ustedes ven que Dios les dice: miren, ahora yo voy a hacer un pacto con ustedes. Si ustedes prometen buscarme a mí, si ustedes prometen obedecerme a mí, si ustedes prometen solo estar en mi lado, yo prometo que voy a estar con ustedes y que ustedes van a ser bendecidos y que ustedes van a poder ir a la tierra donde están sus enemigos y sus enemigos van a tener que huir. Yo prometo hacer eso. Ese es el pacto que yo hago con ustedes. Y ellos entran. Y ustedes ven que durante todo el Éxodo, el pueblo, ¿qué es lo que hace? Estoy con Dios un ratico y después ¿qué? Me voy. Y después llega Éxodo, después llega Números, después llega Deuteronomio. Y vemos que el pueblo de Dios está un ratico con Dios y se va. Está un ratico con Dios y vuelve tras de los ídolos. Y por eso Dios dice: miren, ninguna de esta generación que salió de Egipto va a entrar a la tierra prometida. Y entonces, si ustedes quieren leer una recapitulación de todo lo que pasa en los anteriores libros, léanse Deuteronomio. Deuteronomio fue escrito para los hijos de los hijos que habían salido allá. Entonces, cuando tú lees es como: mira, tu abuelo alguna vez estuvo en Egipto y tu abuelo alguna vez vio todas estas plagas. Tu abuelo una vez tuvo que sacrificar un cordero y el ángel de Jehová pasó y mató a todo el mundo. Y entonces nos sacó de acá, de Egipto, y ahora nos introduce a un nuevo lugar. Eso es Deuteronomio. Pero la ira de Dios sigue siendo una constante. Por eso es que nosotros tenemos que estar tan agradecidos, porque es gracias a Jesús, no es gracias a lo bien que nosotros nos portemos,
que no quiere decir que entonces tú puedes hacer lo que tú quieras, no. Pero es gracias a la fe que nosotros ponemos en Jesús que la ira que estaba encima de nosotros es movida. Y esta es una de las razones, por ejemplo, que nosotros, particularmente en esta iglesia, nosotros creemos en el rapto. Creemos en el rapto porque vemos y entendemos que proféticamente, cuando Dios entre a tratar nuevamente con Israel, la ira de Dios se va a derramar sobre todo el mundo, sobre toda la nación. Y ustedes pueden leer el Apocalipsis, donde dice las copas de la ira se derraman y los juicios y las cosas que son terribles. Y entonces nosotros por eso entendemos que ya no estamos bajo la ira de Dios. ¿Estamos bajo la qué? La gracia, el nuevo pacto. Eso es lo que nosotros estamos entendiendo en este momento. Hasta este momento, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Cuando yo les pregunte nuevamente, mis amados, ¿qué es lo que ustedes entienden por la palabra propiciación? ¿Quién me puede decir qué es la propiciación? Sí, rápidamente, ¿qué podemos decir? ¿Los cogí a quemar? Perfecto. Eso es lo que nos interesa. Jesús quitó la ira que estaba encima mío. Por eso es que nos urge predicarle a las personas que no conocen de Jesús. Porque si no están con nosotros, son enemigos de la cruz. Y si son enemigos de la cruz, son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, cargan una ira que en un momento va a llegar. Y es por eso que nosotros tenemos que decir, Señor, apiádate de ellos, apiádate de ellos. Y nosotros por eso tenemos que ir y predicarles y decirles, arrepiéntanse. Es por eso que en este momento es que empieza a tener sentido, por ejemplo, cuando Juan ve a Jesús, y ¿qué es lo primero que dice cuando ve a Jesús caminando? Dice, miren, he aquí el Cordero. ¿En qué Cordero es que está pensando? El Cordero de la Pascua. Está pensando en el Cordero que se sacrificaba. Miren, lo que es Números, lo que es Levíticos. Levíticos a muchas personas no les gustan leer porque es un reguero de sacrificios, la cosa más increíble del mundo. Y nosotros en este punto no entendemos qué son todos esos sacrificios, pero tú y yo debemos entender que los sacrificios que ocurrieron antes de Jesús no eran perfectos. Se tenían que ¿qué? Repetir y repetir y repetir y repetir. Todos los días, imagínense en esto, todos los días en la mañana se tenía que abrir el templo con un sacrificio de olor fragante para Dios. Y todas las noches se tenía que cerrar la jornada ¿con qué? Con otro sacrificio para Dios. ¿Saben por qué? Porque el pueblo sabía y reconocía que necesitaba estar bien con Dios. Y ellos todos los días, en todo momento, hacían muchas cosas que se desviaban de lo que Dios había dicho. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Volver a decir, Señor, quita la ira que está encima mío. Y entonces yo me ofrezco como un sacrificio. Yo ofrezco lo que traigo acá. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Y por eso es tan crudo todo lo que pasaba. Cuando Dios estaba en el monte Sinaí, que llama a Moisés, le dice, mira, llama al pueblo y que se ponga a la falda de la montaña, pero no dejes que nadie la toque, porque aquel que la toque morirá, porque no tenían la protección de la ¿qué? De la gracia, tenían ¿qué? La ira, ¿consecuencia de qué? Del pecado. Entonces ahora es que entendemos que, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan la historia de David, cuando David va pasando el arca y la quiere llevar de una ciudad a otra ciudad, y dice que alista un carruaje súper hermoso y que mientras van caminando con el arca,
que representa la presencia de Dios. Dice que el arca se la dio porque uno de los animales que tenía ahí o el carruaje se fue de lado y una de las personas que estaban ahí al lado, ¿qué intentó hacer? Tocarla. ¿Por qué murió? Por la ira. La ira contra el pecado es algo real. Y entonces en el momento que Usa tocó el arca para que no tocara la tierra, en ese momento, ¡pah!, quedó fulminado por el pecado. Porque el pecado es algo que es como el mal aliento. Se empieza a sentir. Por eso muchas personas dicen, maestro, que Dios en ese tiempo era demasiado fuerte, muy fuerte, porque hasta los dos hijos de Aarón, porque entraron y hicieron Incienso equivocado. lo fulminó a él mismo también, y esos que eran elegidos por él para eso mismo, pero Exacto. Por eso es muy interesante porque en este momento, ¿cómo esto ayuda a mi diario vivir? Entendiendo la seriedad y el regalo tan grande que tenemos. No es un juego. De la misma manera que siempre te dicen a ti cuando tú estés frente a un juez, di la verdad porque no es un juego. Hay consecuencias. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que saber que no es un juego. Y por eso dice, ay de aquel que tome la sangre del cordero en vano. ¿Qué es tomar la sangre del cordero en vano? Hoy peco, esta noche rezo y ya, terminó, no hay problema. yo voy a decir que en ese tiempo estamos, no sé cuál de ellos era, que decía que como que Dios era muy benevolente, o hacía las cosas y después no hacía nada. Porque hoy día hay muchos pastores y muchos de nosotros que hemos cogido la palabra para enriquecernos, para abusar del otro, de que no escudriña la palabra. Vamos a decirlo, de nosotros venimos a la iglesia para enriquecerse. Y Dios los deja así y se siguen prosperando, entonces como que debería de fulminar. Sí, a veces uno dice, No, porque no, sí, te entiendo. Y es por eso que Dios mismo, Dios es tan hermoso porque, por ejemplo, para hablarte sobre lo que tú estabas diciendo, cuando Dios le hace la promesa a Israel, en los primeros capítulos, ellos no habían ni siquiera caminado 3 meses. En la misma profecía que Dios les da, les dice, mire, yo les voy a dar la tierra, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel y ustedes van a disfrutar, pero ustedes se van a alejar de mí y van a ir en contra de mí y van a adorar a otros dioses y entonces mi ira caerá sobre ustedes y los destruiré, pero después los voy a restaurar y los voy a volver a tener conmigo. Dios mismo les dice a ellos, miren, ustedes van a sufrir porque ustedes se van a apartar y la consecuencia va a caer sobre ustedes. Pero aún así Dios dice, yo te voy a rescatar. Muchas veces Dios nos mira, yo pienso, Dios mira a mí y me dice, Jay, yo te amo, pero yo sé que tú la vas a embarrar. Tú vas a decir cosas que no debes decir. Tú vas a pensar cosas que no debes pensar. Van a haber consecuencias, porque ¿saben qué es? A uno muchas veces lo que le duele es la consecuencia, no el acto de ofender a Dios. ¿Qué es lo que debería ofendernos o lo que debería contristarnos? Pero muchas veces uno lo que se asusta es de la consecuencia. Van a descubrir la mentira, van a descubrir que cogí algo que no me pertenece. Van a descubrir que hablé cosas que no debería hablar, dije cosas que no debería hablar. Cuando debemos decir, Dios, hice cosas que pareciesen que no estuviese bajo tu gracia. Y tu ira pudiese estar encima mío. Porque así no se debe comportar una persona. Y aún así yo digo, Dios me mira y dice, mi gracia te cubre. La sangre de Cristo te cubre. Por eso cuando muchas personas dicen, yo oro para que la sangre de Cristo me cubra, ellas piensan que la sangre de Cristo los cubre es para tener protección acá. Y que no me vayan a robar, que no se me vaya a averiar el carro, que vaya a encontrar el trabajo adecuado. Pero la sangre de Cristo lo que hace es quitar es la ira de Dios contra tu pecado. No te vayas a averiar. Si no llevas tu carro al mecánico durante 8 meses, créeme que te vas a averiar y la sangre de Cristo no va a hacer nada ahí. Si andas por un lugar peligroso en medio de la noche, la sangre de Cristo no va a hacer nada de eso.
La sangre de Cristo quita ese pecado que apesta nuestras vidas. Y es interesante porque Dios siempre hace estas semejanzas con los olores. Por eso Dios dice que en la mañana, cuando se presentaba el sacerdote y sacrificaba, decía que ese aroma subía como un olor fragante. Y en el Nuevo Testamento él decía que una mosca muerta en un buen perfume, ¿qué pasa? Lo echa a perder. Y entonces empieza a oler ¿qué? Feo. Eso es lo que pasa a veces con nosotros. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 24. Nuevamente seguimos con la idea de Jesús como nuestra propiciación. Romanos capítulo 3, desde el verso 21 hasta el verso, vamos a tratar de leerlo hasta el 25. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. ¿Cómo se obtiene esta justicia de Dios? ¿Cómo se obtiene este nuevo estatus? ¿A través de qué? Mediante la fe en Jesucristo. Dice que no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Como sacrificio de expiación. En la versión Reina Valera del 60 dice propiciación, porque es otro tema que vamos a tocar de pronto en la próxima clase. Aunque propiciación y expiación pudiese parecer que son intercambiables, tienen connotaciones que son un poco diferentes. La propiciación tiene que ver con la ira y cómo se aplaca la ira en Dios. En la versión Reina Valera, y si la leen por lo menos en inglés, dice propiciación. Dice acá, en el verso 25 de la versión Reina Valera dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Miren lo que dice ahí. ¿Qué es lo que Dios hacía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? ¿Me puedes volver a poner, por favor, ese versículo, el último, el 25? Dice que Él, para manifestar su justicia, envió a Jesús, pero dice, en su paciencia ha pasado por alto ¿qué? Los pecados pasados. ¿Qué es lo que hacía antiguamente ese sacrificio del cordero? Hacía que la paciencia de Dios estuviese un poco más. Antes, y no quiero que me malinterpreten, pero es como cuando se tiene que corregir al hijo. Se tiene que corregir a un hijo y tú necesitas un momento en especial para saberlo corregir. Y hasta que ese momento se vaya a corregir, tú dices, ahorita va a pasar. Ya ahorita viene el castigo. Eso es lo que hacía en este momento los sacrificios, porque los sacrificios del Antiguo Testamento no eran perfectos. No podían otorgar el perdón concreto de los pecados. Entonces ellos tenían que decir un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y eso es lo que Dios hacía. En la paciencia los dejaba pasar por altos hasta que pudiera lidiar con eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario? Entonces, si yo tengo un comentario Dime. con relación a los sacrificios, eso quiere decir entonces que en ese tiempo eso era como una oportunidad para los pecadores para redimirse. Técnicamente sí, porque Dios hizo un pacto con las personas y les dijo, mire, mientras ustedes hagan esto, mi favor va a estar con ustedes y la ira se va a ir.
Pero en el momento en que tú abandones tu pacto, entonces ¿yo qué hago? Abandono la parte mía. Y entonces por eso, ¿qué pasa? Vienen los problemas, vienen las circunstancias difíciles. Esta es la razón por la que nosotros, aunque amamos a nuestros hermanos, si podemos decirle hermanos judíos, tenemos que orar mucho por ellos, porque ellos todavía están pensando que necesitan el sacrificio de un animal para poder recibir el perdón de pecados, pero como ya no hay templo, ya no lo pueden sacrificar. Entonces llevan años y años y años sin presentar esa ofrenda de Señor, quita la ira de encima mío. Ellos todavía están esperando ¿por quién? Por el Cordero de verdad, por la propiciación de verdad, y solo la van a poder obtener hasta que realmente venga todo, se cumpla todo lo que tiene que pasar en el antiguo, en Apocalipsis, y que pase todo lo que tiene que pasar. En ese momento ellos van a decir, ¡ah! Sí era Jesús, sí era Jesús. Mis amados, Jesús es nuestra propiciación y es lo mejor que nos puede haber pasado en este momento. Cuando Jesús se pone en esa cruz, la ira que te correspondía a ti cae ¿en quién? En la persona de Jesús. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos eso, porque muchos desafortunadamente ponen todo este acontecimiento solo con que no, el enemigo era Satanás. El enemigo y las reglas eran Satanás, y entonces el sacrificio era para ganarle a Satanás, y siempre pensamos que era como una pelea entre el bien y el mal, donde Satanás estaba ganando un poquito y Dios estaba perdiendo un poquito, y viceversa. Pero no es nada de eso. Satanás no tenía nada que ver en eso. Satanás simplemente fue una pieza más en todo el plan que Dios había orquestado desde el principio. Por eso la cruz no tiene que ver nada con Satanás. La cruz tiene que ver con Dios, con su acto redentor, su reconciliación, y donde la ira se quita. Hasta ahí yo creo que vamos a dejar por el día de hoy. La próxima clase seguimos con la siguiente parte de lo que pasa acá, la expiación. ¿Les parece? Vamos a orar.